Ya saben que los miércoles en la recomendación de Joaquín Posado a veces pues dejamos macerar un poco las novedades literarias antes de abordarlas, y en algún otro caso tiramos de librería, de biblioteca, de fondo de librería, podríamos decir. Joaquín Posado, buenos días. Hola, buenos días, Esther. ¿Qué tal estáis? Bien, y creo que hoy hemos tirado de fondo de librería. Sí, es verdad. Lo solemos hacer de vez en cuando, porque no hay que olvidar a los clásicos. Y la obra que traemos hoy es de un novelista al que hay que considerar un clásico de la literatura europea del siglo XX, que también ha publicado algo en el XXI, pero que sobre todo tiene la mayoría de la obra publicada en el siglo XX. Estamos hablando de Milan Kundera, que para mí fue, un hallazgo, un descubrimiento leer La insoportable levedad del ser y entender un poco qué había pasado en aquella famosa revolución de Praga en el 68. Pasaron tantas cosas en el 68, yo apenas tenía 9 o 10 años y no me enteré de nada, pero después, cuando tuve ocasión de ver a través de conocer a través de novelas, a través de relatos, aquel año y esa peripecia, pues me ha interesado mucho. Lo mismo que me ha interesado siempre Milan Kundera, que ya tiene 93 años. Fíjate, es un eterno candidato al Nobel también. Nació en lo que era Checoslovaquia, pero en una ciudad que se llama Moravia, que queda hoy en la República Checa. Y él, pues su padre era un musicólogo famoso, compositor, y él, claro, estudió música desde niño, aunque le gustó siempre más la literatura y, en último término, el cine. De hecho, acabó en la Facultad de Cine de Praga sus estudios. Y su vida estuvo marcada, hay que decirlo también, por la política, porque Checoslovaquia era un país del este, satélite de la URSS, y por tanto el régimen comunista era una dictadura totalitaria en toda regla, como lo era en todos los partidos, en todos los países comunistas. Y este hombre, que lógicamente debió afiliarse al Partido Comunista para poder de alguna forma publicar, etcétera, etcétera, acabó siendo expulsado hasta 2 veces del Partido Comunista, perseguido, y su obra censurada. Incluso en 1970 se le acusó de estar detrás de ese levantamiento de la primavera de Praga, que fue una apertura que rápidamente fue, a los pocos meses, cerrada. Esa brecha democratizadora en el régimen checoslovaco fue eliminada con una invasión de tanques rusos en Praga, que acabó con aquel sueño, ¿no? Y volvió otra vez a cerrarse el sistema y el país, ¿no? El propio Kundera acabó marchándose a vivir a Francia, y desde entonces, desde el 75, se establece en Francia. Allí sigue publicando obra, incluso desde el 1993 todo lo que publica ya lo publicará en francés. Sí. La novela que hoy traemos nosotros, precisamente La inmortalidad, es la última que publica en su idioma nativo o natal, el checo. Después publicó algunas otras obras, recuerdo, por ejemplo, La lentitud, La identidad, La ignorancia, y la última de todas que conocemos es La fiesta de la insignificancia, de 2014. Pero su gran obra fue La insoportable levedad del ser, que se publica en el 84 y que le dio fama mundial. Vamos allá, La inmortalidad. Esta llega justo después, ¿no?, de La insoportable levedad. Eso es. Esta se publica en 1990, un poquitos años después, y es una novela muy diferente. En fin, haber vuelto a Kundera a mí me ha encantado, y lo he hecho con muchísimo placer, porque aunque había leído La broma, incluso aquel libro que es una especie de novela de relatos, El libro de los amores ridículos, muy divertida, que también publicó, y esta novela que hoy traigo a comentaros y a recomendaros, es algo más que una novela. ¿Por qué? Porque mirad, sobre todo a mí me ha invitado a reflexionar sobre aspectos
que me conciernen, que tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi concepción del amor, con mi concepción de la historia, con mi concepción de quién soy yo, de mi propia identidad. Es una constante invitación a pensar sobre muchas otras cosas, sobre la música que te gusta, sobre pintura, sobre filosofía. Es verdaderamente una novela muy rica, que además admite, como también me gusta, muchas veces os lo he dicho, diferentes niveles de lectura. Un lector que quiera seguir linealmente la historia, pues encontrará en efecto una historia de ficción, en donde Kundera, que es un maestro en esto, crea personajes que sobre todo se hacen importantes por lo que dicen. A Kundera no le interesa describir un personaje, su aspecto físico, incluso sus cavilaciones y sus taras psicológicas, que a veces también vemos en muchas novelas que son diestras en este arte. A Kundera no le interesa eso. A Kundera le interesa sobre todo contarnos las personas y los personajes y darles importancia por lo que son capaces de decir, de pensar, de especular. En fin, está escrita en un lenguaje muy claro, en capítulos muy cortos, y las 400 páginas que tiene se pasan volando. La historia, además, acaba en el mismo lugar donde comienza. Se cierra una especie de círculo. Hay que recordar que a Kundera le gusta mucho Nietzsche, hace referencia a él en muchas otras obras. El concepto del eterno retorno, eso de que siempre volvemos al lugar de donde partimos, de una manera o de otra, se vuelve a vivir aquello que nos hizo dichosos o felices. Bueno, pues en esta obra está expresamente remarcado, porque la trama comienza con una mujer madura que sale de una piscina y hace un gesto bellísimo, que al propio autor, que a veces se inmiscuye en la trama de sus personajes, está sentado tomándose un vino blanco, ve aquel gesto, y aquel gesto le hace recordar tiempos pasados y felices, porque en aquel gesto se contiene toda la nostalgia de un tiempo vivido que ya no sabe si volverá, ¿no? En fin, Kundera está provocando constantemente en su obra que nosotros, lectores, nos metamos en la trama, y a veces incluso la completemos, porque él nos insinúa, nos sugiere. En fin, lo he dicho muchas veces, los autores que valoran a sus lectores, los autores, los escritores que dejan que el lector se implique emocionalmente, mentalmente. En fin, eso a mí me encanta. Y en esta novela, que arranca con ese pasaje, vemos que de alguna manera Kundera crea ese personaje de esa mujer de una manera improvisada, casi como la creación de Eva desde la costilla de Adán, ¿no? Una especie de trascendencia, porque si se titula la novela La inmortalidad es por eso, porque trata de hacernos ver que todos aspiramos a la inmortalidad. Ya no habla de la inmortalidad del creyente monoteísta, que de su alma es inmortal y por tanto la vida eterna le satisfará aquello que aquí no pudo realizar. No, habla de ese otro ansia de trascendencia que en la novela lo plasma a través de Goethe, a través de Ernest Hemingway, a través de Bettina von Harming, que es una poeta que se enamora de Goethe, y que ellos quieren trascender, pero trascender a través de su obra, de lo que hicieron, de lo que crearon. Y es algo, dice, que también a los mortales, a los que leemos o contemplamos la belleza o escuchamos la música, también nos apetece. También aspiramos a esa trascendencia. Habla del homo sentimental, es también muy interesante en la Europa del momento. En definitiva, vais, si leéis esta novela, a disfrutar de una historia muy bonita, de Agnes, de su hermana Laura, de su marido Paul, y vais a la vez a conocer la Europa de los últimos siglos, desde el arte, la música, la poesía. En fin, vais a disfrutar mucho y a aprender también mucho con esta novela. De acuerdo, Joaquín, pues con esa recomendación nos vamos a quedar. La inmortalidad de Milan Kundera en la recomendación de hoy. Muchísimas gracias, Joaquín. A vosotros, un abrazo.